En, en este mes, hermanos, si ustedes se han dado cuenta, hemos estado estudiando algunos pasajes del libro de Génesis. Hemos estado tomando los temas basados precisamente en este libro. Hoy vamos a seguir con lo mismo. Vamos al capítulo 2 del libro de Génesis y los versículos del 15 al 17. Ahí nos va a servir de base para la enseñanza de esta mañana. Hemos visto temas en donde el Señor fue el creador de la primera familia, del primer matrimonio, al hombre y la mujer. Vimos también acerca del día de reposo, el día especial de adoración para el hombre. Y la semana pasada vimos acerca de que Dios también da el trabajo. Dios nos da el trabajo con la finalidad de que podamos desarrollar nuestra vida secular y podamos tener el sustento. Pero también vimos acerca de que el Señor nos da un trabajo espiritual para servirle también a Él. Hoy vamos a un asunto más en ese capítulo 2 del libro de Génesis, versículos 15 al 17, que dice de la siguiente manera. Sigan ustedes en silencio la lectura de la palabra y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí tenemos, hermanos, la primera prueba. El título del mensaje es La primera prueba. Dios pone a prueba al hombre. Dios tiene la capacidad y la facultad de poner a prueba a aquellos que le sirven, a aquellos que son sus hijos, al hombre. Y aquí vemos, hermanos, que Dios le dice a Adán: de todo árbol vas a poder comer, todo es tuyo, puedes disfrutar de este huerto. Pero hay una excepción, hay una sola cosa que no debes de hacer. Y esa excepción es con la finalidad de ver hasta dónde podía llegar el hombre. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, había manzanas, había peras, había ciruelas, había guayabas, había plátanos, había de todo tipo de cosas que podía comer el hombre, pero de todas estas cosas el Señor pone una excepción, y ahí viene la prueba. El hombre es un ser pensante, y Dios colocó al hombre como una persona donde él podía tomar elecciones, podía tomar decisiones personales. Y Dios quería que el hombre tomara una decisión en relación con él. A través de nuestra vida tomamos muchas decisiones, ya sea con la situación familiar, ya sea con relación al trabajo, ya sea con relación a las diversiones, etcétera, etcétera. Pero hay decisiones que debemos de tomar en relación con Dios. Y el asunto por el cual el Señor estaba colocando a prueba a Adán no era con relación solamente a la comida. No era un asunto de comida, era un asunto de la relación con Dios. Era una prueba espiritual. Y Dios tarde o temprano nos pone a prueba, porque Dios desea que nuestra vida mejore y que podamos también percibir sus bendiciones. Ahora, hay un detalle muy especial. A veces confundimos, y también a veces la Biblia utiliza ciertas palabras que nos confunden, porque una palabra en nuestro lenguaje español a veces puede significar varias cosas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice de la siguiente manera que no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, así dice el texto, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El verbo tentado en ese texto, significa prueba máxima, una prueba fuerte, que también se puede relacionar como tentación. Pero esa palabra, el verbo griego, indica una prueba fuerte.
Lo tradujeron como tentar. Y a veces cuando pensamos, es una tentación, tiene que ver con algo malo. No siempre es así. No siempre es así. Y en relación con Dios, el Señor nunca va a tentar a nadie. En Santiago capítulo 1 dice que Dios no tienta a nadie porque Él tampoco puede ser tentado. Una tentación siempre nos va a llevar hacia lo malo. Una tentación nos va a llevar a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Una tentación siempre va a hacer que violemos la ley de Dios. Las tentaciones son así. Y por ejemplo, podemos verlo en las tentaciones que el Señor Jesús recibió en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando fue llevado al desierto ante el diablo. Las tentaciones siempre nos van a conducir hacia lo malo, pero una prueba no. Las pruebas son de Dios. Dios nos prueba a nosotros con la finalidad de afinar, voy a utilizar la palabra, o refinar nuestra vida para poder servirle mucho mejor o para un propósito especial. En este caso, Dios no estaba tentando a Adán, estaba probando a Adán, porque deseaba ver el corazón de él. Adán no era un autómata, Adán no era un robot. Adán no solamente hacía lo que Dios le mandaba de una manera automática, tenía que salir de su corazón y lo hacía de su corazón. Y Dios nos hizo precisamente con esa capacidad de que le adoremos, le sirvamos, caminemos en su voluntad, pero que nos salga del corazón. Cuando lo hacemos de una manera presionada, cuando lo hacemos porque sentimos el temor a alguien o a algunos o a algún grupo, alguna iglesia, algún líder, ya no lo estamos haciendo bien. Venimos aquí por nuestra propia voluntad, o hay alguien aquí que ha sido presionado para venir, ha sido encadenado para venir, ha sido amenazado para venir aquí. Si usted viene por amenaza, si usted viene condicionado para adorar a Dios, si usted viene porque la abuelita o la mamá le pellizca por no venir a la iglesia, entonces ella no está viniendo bien. Tiene que salir de su corazón, tiene que salir de usted mismo el deseo, el anhelo de adorar a Dios, de buscarle a Él. Y es lo que quería Dios en Adán. Por eso le dice, mira Adán, tú puedes comer de todo lo que tengo aquí. Eso es tuyo, te pertenece. Utilízalo, cultívalo y disfrútalo. Pero hay una cosa. No vas a poder comer de este árbol. Ahí estaba la prueba. Fíjense bien, versículo 17. Dice el texto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le advierte lo que va a pasar. Dios le dice al hombre lo que va a pasar. Las leyes, los mandamientos de Dios son buenos, son justos, son santos, porque vienen de Dios. ¿Qué comparación con las leyes humanas actuales, las leyes que nosotros establecemos en nuestra convivencia social? Porque muchas de ellas son leyes que en lugar de ayudarnos nos perjudican y nos afectan. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en su libro número 2, dice de la siguiente manera, que cuando una ley viola la ley natural o la ley de Dios, ya no es una ley. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, en el libro número 2, dice de la siguiente manera, que cuando una ley viola la ley natural y viola la ley de Dios, ya no es una ley. Por ejemplo, les voy a mencionar esto. La ley que se ha establecido en nuestro país de los matrimonios gay es una violación a la ley natural. Porque hombre y mujer deben unirse para la procreación o para poder estar juntos como una pareja, porque eso es lo natural. Violar esa ley ya no es ley, aunque el gobierno diga que es una ley y esté en contra de eso, aunque el gobierno esté a favor de eso, no es una ley correcta. En esta semana, una iglesia católica en Irapuato fue puesta en evidencia porque en su atrio tenía folletos en contra de esa clase de matrimonios. Y una psicóloga denunció al sacerdote y denunció a la iglesia católica en Irapuato
por estar promoviendo ese tipo de folletos o de actitudes. Pero es una violación a la ley natural. San Agustín decía, una ley injusta no es una ley. Y eso se trata de una ley injusta. La muerte de los bebés, el aborto es un asesinato tal cual es. Violar es la ley natural, hermanos, por el hecho de que una mamá no quiera tener a su bebé. Eso es un vil asesinato y aunque no lo quiera aceptar, lo es a los ojos de Dios. Entonces Dios establece leyes y leyes que van a traer bendición a nuestras vidas. Lo que estaba haciendo Dios con Adán era con la finalidad de probar si él amaba a Dios, si estaba deseoso de caminar en la voluntad del Señor. Ahora pensemos en el ejemplo de Abraham. Vayamos un poquito más adelante en el libro de Génesis. En el capítulo 22 de Génesis, dice en el primer versículo, el versículo 1, que Dios probó a Abraham. Ahora, déjenme preguntarles esto. ¿Dios está de acuerdo con los sacrificios humanos? En las culturas prehispánicas, aquí en nuestro país, y lo hemos estudiado desde la primaria, en nuestra historia de nuestro país, tenemos que las culturas antiguas aquí hacían sacrificios humanos para sus deidades. Nuestro Dios en la Biblia no está a favor de ese tipo de sacrificios. Pero, ¿por qué Dios mandó a Abraham a que sacrificara a Isaac? Porque se trataba de una prueba. No es que Dios quería la muerte de Isaac. Estaba probando el corazón de Abraham. Y qué bueno que Abraham salió victorioso. Qué bueno que Abraham pasó la prueba. Podemos decir en cierto sentido que Abraham se sacó un 10, hermanos. Porque iba a sacrificar a Abraham, pero Dios ya después no lo permitió. Dios prueba nuestras vidas y debemos de estar conscientes que tarde o temprano, como hijos de Dios, nos va a venir una prueba porque Dios quiere conocer nuestro corazón. Ahora veamos lo que dice la Biblia en el Salmo 11, versículo 5, por favor. El Salmo 11 y versículo 5. En el Salmo 11 y versículo 5 dice de la siguiente manera: Jehová prueba al justo. Mire el primer renglón de este versículo. Estamos en el Salmo 11 y versículo 5. Otra vez, dice de la siguiente manera: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. O sea, simplemente no le interesa a Dios esa gente. Dios no le interesa al malo, le interesa al justo, le interesa al que le sigue, al que le ama, al que está dispuesto a caminar en su voluntad. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice el texto, Jehová prueba al justo. Ahora quisiera hacerles una pregunta muy particular. ¿Cree usted que es un justo? ¿Cree usted que es justo delante de Dios? ¿O no es justo? ¿Es justo o no es justo? A ver, levanten la mano los que no son justos. Levanten los que digan, yo no soy justo. Levanten la mano. Pues no van a ir al cielo entonces. No van al cielo porque no son justos. Porque solamente los justos van al cielo. ¿Y qué dice Romanos 8:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué somos a los ojos de Dios? Pues somos justos. Justos no por nuestras fuerzas. Justos no por nuestras obras. Justos no porque hagamos cosas agradables a Dios. Justos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso somos justos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí o no? Estas son lecciones de primaria, hermanos. Son lecciones de kinder cristiano. Al aceptar a Cristo, al tener a Cristo en nuestro corazón, en ese momento nos convertimos en santos y justos, no por nosotros, sino por lo que el Señor Jesús logró en la cruz. Así es que si hemos aceptado al Señor Jesucristo, entonces somos justos. ¿Y qué hace Dios según el Salmo 11:5? Nos prueba, nos va a probar.
Nos va a probar para hacer las cosas correctamente, para que nos vaya bien o porque Dios tiene un propósito especial con nosotros. Dios deseaba que Adán reaccionara correctamente ante la prueba. Ahora veamos en la Biblia, ahí en el capítulo 3 de Génesis, que pasó o no pasó la prueba Adán. ¿Pasó o no pasó la prueba? No la pasó, no la pasó. Se dejó llevar por sus sentimientos hacia su esposa, hacia Eva, que ella sí había tomado del fruto y se lo compartió y entonces cayó. Adán pecó. Adán no pasó la prueba. Era una prueba de fidelidad, era una prueba de consagración, era una prueba de reconocer de que Dios era la persona más importante para él, pero Adán no pasó la prueba. Para Adán, la persona en ese momento más importante fue su esposa, porque le hizo caso a ella. ¿Quién es la persona más importante para nuestro corazón? ¿Quién es el número uno de nuestra vida? Pues decimos en un sentido muy religioso que Dios, pero a la mera hora no es cierto. A la mera hora tomamos decisiones que no son, en donde Dios no toma el primer lugar. Decimos que el Señor es nuestro Señor, que Dios es nuestro Señor y nuestro dueño, pero a la mera hora no es cierto. Y ahí debemos de tener mucho cuidado porque Dios nos está probando para ver hasta dónde llegamos. Y si no reaccionamos de la manera correcta, si no actuamos de la manera correcta, entonces nos podemos perder muchas cosas favorables y bendiciones a nuestro Dios y sobre todo que podamos ser usados grandemente para Él. Dios estaba haciendo eso con Adán. Volvemos a repetir, lamentablemente no pasó la prueba. Y muchos de nosotros hemos fallado a veces en pruebas que Dios nos ha puesto. Nos ha colocado en ciertos lugares, en ciertas posiciones, en ciertas actividades y nos ha puesto a prueba para ver hasta dónde llegamos y resulta que pues, nos hemos venido abajo. Pero Dios desea, hermanos, Dios desea probarnos. Ahora veamos este texto. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Muy conocido el texto, es muy conocido. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y nuestra reacción ante las pruebas que Dios nos pone? De gozo, ¿verdad? Dice aquí el texto, tened por sumo gozo. Y es decir, no solamente gozo, sino un gozo exaltado, un gozo grande. Pero, ¿si eso pasa en nuestras vidas o no? Pues yo puedo decir que no, hermanos. En mi caso muy personal, cuando tengo pruebas, pues yo me angustio, yo me preocupo, me tenso, me deprimo y le clamo a Dios y a veces no solamente le clamo a Dios, sino le reclamo a Dios. Porque no es para mí agradable estar pasando una prueba. Sin embargo, veamos la manera como la Biblia está diciendo que debemos de tener por sumo gozo cuando estamos ante diferentes pruebas. Entonces, Dios está midiendo la clase de persona que somos, la clase de creyentes, mejor dicho, ante Él cuando nos pone una prueba. Porque Dios quiere hacer algo especial en nuestras vidas. No nos está poniendo una prueba nada más así porque sí. Dios tiene el derecho, tiene la facultad de probarnos porque Él desea hacer cosas grandes a través de nuestras vidas. Pero debemos de valorar esta situación porque eso va a traer bendición o no va a traer bendición dependiendo de cómo reaccionemos ante las pruebas. Ahora, las pruebas, hermanos, las pruebas nos hacen conocer nuestra condición espiritual. No se trata solamente de lo material, sino de la condición espiritual. De la misma manera como Dios estaba probando a Adán, nos prueba a nosotros. Ahora vamos al Salmo 7 y versículo 9, por favor. El Salmo 7 y versículo 9. Vayamos a este pasaje, por favor. El Salmo 7 y versículo 9. Dice de la siguiente manera. Salmo 7, 9.
Fenezca ahora la maldad, dice el texto. Vuelvo a repetir la cita bíblica, Salmo 7, versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué prueba el Señor? La mente y el corazón. Dios está probando nuestro corazón. Es decir, ¿de qué calidad espiritual es nuestro corazón? ¿Es un corazón consagrado? ¿Es un corazón que ama a Dios? ¿Es un corazón que está dispuesto a servirle? ¿Es un corazón que está dispuesto a colocar a Dios en primer lugar? ¿Qué clase de corazón tengo yo? Por eso viene la prueba a mi vida, porque Dios desea ver qué clase de persona soy delante de Él, qué tipo de hijo de Dios soy. Está probando mi mente, qué tipo de pensamientos tengo en relación con Dios. Dios es el número uno. Dios toma siempre el control de mi vida o no es así. Entonces, por eso es que viene la prueba. Volvamos a repetir, Dios está probando nuestra condición espiritual. Y esa es la razón de por qué lo hizo con Adán. Adán estaba en ese momento en un estado perfecto. Él no había pecado, él no sabía lo que era el pecado. Le puso esa prueba para ver a dónde llegaba y resulta que fracasó. Dios también desea ahora que nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios, como creyentes, ahora en Cristo, de camino al cielo, también qué clase de corazón tenemos ahora. ¿Qué clase de propósitos, qué clase de deseos, qué tipo de pensamientos tenemos para darle lugar a Él? Y por eso nos prueba el Señor. Ahora, la prueba es porque tiene un propósito especial. Dios nos pone por un propósito especial. Vamos a ver algunos propósitos en la Biblia. Por ejemplo, recordando otra vez la situación de Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, Dios estaba probando su obediencia. Veamos, por favor, capítulo 22, versículos del 15 al 18. Regresemos al libro de Génesis, capítulo 22, por favor. Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22, versículos del 15 al 18. Y dice de la siguiente manera, veamos la manera como Dios le habla a Abraham acerca de la situación de su prueba, que no era una prueba fácil. Iba a sacrificar a su propio hijo, a Isaac, a quien amaba. Versículos del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, fíjense bien, hermanos, lo que dice el ángel, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Versículo 18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, y aquí viene la razón, por cuanto obedeciste a mi voz. Obedeciste a mi voz. Fuiste obediente. Al obedecer a Abraham y llevar a Isaac al altar y a punto de sacrificarlo, Abraham estaba diciendo, Señor, este es mi hijo, lo amo, es mi único hijo, pero más importante que Isaac, mi hijo, eres tú. Y ahí está el premio, ahí está la bendición. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Hay algo que tenemos que sacrificar. No significa que sea otro hijo, pero a veces tenemos que sacrificar algo para demostrar que Dios es el número uno de nuestras vidas. Puede ser una diversión, puede ser algo relacionado con el trabajo, puede ser algo que tenga que ver con la familia, pero Dios nos dice, ¿a quién amas más? ¿Quién tiene el control de tu corazón? ¿A quién prefieres? ¿A mí, a tu familia, a tu trabajo, tu diversión, tu juego o tus ilusiones, tus metas? ¿Qué es lo más importante para ti? Y ahí es donde Dios nos prueba. Él está calibrando
nuestra vida espiritual. Cada vez que Él pone una prueba es para ver nuestro calibre, el calibre de vida espiritual. Y en este caso Abraham pasó la prueba porque le dice el Señor, otra vez versículo 18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Miren qué cosa tan tremenda en la vida de Abraham. Ahora veamos un ejemplo todavía. Vamos al capítulo 23 y versículo 10 de Job. Capítulo 23 y versículo 10 de Job. Y Job era un hombre espiritual, era un hombre temeroso de Dios. ¿Amaba o no amaba Job al Señor? Claro que sí lo amaba, pero ¿cómo pudo medirlo el Señor? ¿Cómo pudo calibrar la vida espiritual de Job? Pues fíjense bien que fue una prueba muy dura. Podemos decir que no solamente fue una prueba dura, fue una prueba durísima para Job. Perdió a sus 10 hijos en un día, perdió toda su riqueza, perdió también su salud y es más, perdió hasta la relación con su esposa porque la esposa lo rechazó. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Fíjense bien, qué impacto tan tremendo para el pobre de Job. Pero el capítulo 23, versículo 10 dice de la siguiente manera. Veamos lo que dice aquí Job. Mas él, o sea Dios, mas Dios conoce mi camino, me probará y ¿qué va a ocurrir? Saldré como oro. Aquí Job está hablando en un sentido metafórico, es decir, en un sentido simbólico. Me va a probar Dios, sí, puede hacerlo y tiene toda la razón. Yo soy de Él, yo le pertenezco, puede hacer lo que quiera conmigo, pero me va a probar, pero voy a salir bien. ¿Por qué voy a salir bien? Porque para mí lo más importante es Dios. Aunque amaba a sus hijos, aunque él estimaba, por decir así, su ganado, sus rebaños, y tenía una relación especial con su esposa, sin embargo, lo más importante para Job era Dios. Y por eso dice Job, Él conoce mi camino, Él conoce mi vida, Él sabe lo que hay en mi corazón, sabe lo que pasa dentro de mi interior y puede probarme. Pero para mí lo más importante es mi Dios. El apóstol Pablo lo dijo en otras palabras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podríamos preguntarnos también, ¿quién toma el primer lugar en nuestro corazón en este momento? ¿Quién es el dueño de nuestras vidas? ¿Realmente es Dios? ¿Realmente es el Señor? ¿Realmente es Cristo el que toma el control de nuestras vidas? Pues Él nos va a probar. En algún momento nos va a probar para ver acerca de qué calibre tenemos. Veamos un ejemplo más todavía, hermanos. Isaías 1:25, ahora con relación a su pueblo. Isaías 1:25. Isaías capítulo 1 y versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Isaías 1:25. Y volveré mi mano contra ti, está hablando el Señor con su pueblo, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré tu impureza. ¿Por qué estaba probando el Señor haciendo esto en su pueblo? Porque quería un pueblo consagrado, porque quería un pueblo entregado hacia Él. Y fíjense bien otra vez, dice, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. ¿Qué son las escorias? Bueno, en metalurgia, pues es las impurezas, las sustancias que están añadidas a los metales preciosos, en este caso al oro, la plata, etcétera, ¿sí? Entonces, Dios estaba utilizando esos términos metalúrgicos para limpieza. ¿Por qué quería la limpieza? Porque Dios quería un pueblo que se consagrara hacia Él, que le amara de todo corazón. No solamente por ciertas circunstancias que siguieran al Señor. Entonces, veamos aquí un ejemplo más. Todavía, ¿saben que el orgullo para nosotros es un serio problema? Y que Dios a veces nos prueba para poder quitar nuestro orgullo.
En el orgullo pensamos, no, yo puedo con este problema, yo puedo con esta situación. No necesito que nadie me ayude. Es más, necesito de Dios. Y eso es un problema. En la vida espiritual, el ser orgulloso es un serio problema. ¿Por qué? Porque el orgullo es el pecado número 1 del diablo. El diablo fue el que dijo, yo seré como Dios, yo estaré en su trono, y ahí estaba el yo. Y veamos, hermanos, el ejemplo. 2 de Corintios 12:7. 2 de Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7. Y aquí en la experiencia del apóstol Pablo. La experiencia del apóstol Pablo dice así, 12:7. Y para que la grandeza, fíjense bien, hermanos, la manera como redacta este texto el apóstol Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, ¿para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué era ese aguijón? Bueno, siempre ha sido una gran interrogante. No se sabe con exactitud. Los comentaristas luchan con saber qué era ese aguijón. ¿Qué era ese mensajero de Satanás que abofeteaba al apóstol Pablo? No se sabe con exactitud. Pero lo que sí se sabe es que esta prueba que estaba pasando el apóstol Pablo era para que no se enorgulleciera. ¿De qué se iba a enorgullecer? Pues de que él había estado en la presencia del Señor en el tercer cielo y que podía hacerse el muy espiritual, el creerse que era el hombre que había ido al cielo y sentirse muy orgulloso por esa experiencia. Vean por favor los primeros versículos de este capítulo. Ahí está el contexto. Versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme. Fíjense bien lo que está diciendo Pablo. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, no dice su nombre Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, pues es él, es Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Qué pasa con los predicadores modernos hoy en la actualidad? Que tienen sus revelaciones y no se enorgullecen. Es que yo soñé esto, es que yo vi esto, es que en la noche tuve esta revelación y piensan que son los hombres super espirituales. Pablo tuvo que esperar 14 años para poder hacer notar esa revelación. Y todavía el Señor le pone una prueba para que no se enorgullezca. Pero hay predicadores modernos que actúan de una manera muy orgullosa. Les puedo mencionar uno, por ejemplo, Cash Luna en Guatemala. Está Benny Hinn en Estados Unidos. Y ahí así, hay ejemplos. Se enorgullecen de sus revelaciones. Pablo tuvo que pasar 14 años. ¿Por qué Dios a veces nos humilla? Porque Él quiere que reconozcamos que el único Dios y dueño de nuestra vida es Él, que no somos nosotros. Pero a veces nuestra actitud es contraria. Por eso Dios nos pone pruebas. Y otra vez, el texto del versículo 7, dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, para que me humille. Hermanos, miren qué bendición tan grande. Dios a veces permite que seamos humillados, ¿para qué? Para que reconozcamos la grandeza de Él y seamos de bendición. Esa es la razón porque a veces Dios nos humilla, ¿sí? Dice Santiago que el que se humilla será exaltado. Y mire, es mucho mejor vivir en esta condición. Cuando el predicador, cuando el hermano dice, es que sin mí no pueden hacer nada,
es que por mí es que la iglesia funciona, hermano, pues ya está de camino a la ruina. Porque el Señor no le va a dejar, porque el Señor va a decir, la iglesia me pertenece a mí. ¿Sí? La gente me pertenece a mí, porque yo morí por Él en la cruz. Tú no eres nada. Tú simplemente eres un siervo y se acabó. Un día Jacob salió huyendo de su suegro Labán, que era su tío también. Salió huyendo y Jacob le dice a Labán, te he servido 20 años, he estado en la intemperie, las ovejas que han muerto, yo las he pagado, he sufrido en el calor y en el frío. Y le dice Labán, todo lo que tienes no es tuyo, todo lo que tienes me pertenece a mí. Las hijas son mis hijas, o las esposas que tienes son mis hijas. Las ovejas son mis ovejas, yo te las di. Tú no tienes nada. Y así Dios nos dice, ¿qué es tuyo? No es nada. No te pertenece. La vida que tienes no es tuya. Los hijos que tienes son míos. El trabajo yo te lo di. Así es que mejor humíllate. Mejor vive de la manera correcta conmigo para que seas bendecido. Por eso es que el apóstol Pablo sufrió esta humillación, por decir así, con la finalidad de que aprendiera a depender del Señor. Porque si no hubiera sido de esa manera, se hubiera enorgullecido de esa experiencia mística que tuvo. Y debemos de tener mucho cuidado cuando luego decimos, hermano, es que yo tuve un sueño de veras que me impactó tanto. No, yo vi al Señor Jesús resucitado. Y pensamos que ya con eso somos muy espirituales. Si somos muy espirituales, pues vamos a lavar los baños, hermanos. Si somos espirituales, vamos a limpiar el piso del templo. Vamos a hacer como los monjes en los monasterios, de que hasta de rodillas limpiar el templo. Pero pues no, hermanos, casi siempre nos gusta ser los amos y señores de los demás. Por eso es que Dios nos pone pruebas. Ahora, el máximo ejemplo de pruebas, hermanos, el máximo ejemplo de alguien sometido a una prueba es el Señor Jesucristo. Veamos, hermanos, leamos 2 textos y ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Dice de la siguiente manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, y otra vez la palabra aquí tentado es probado en extremo, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Para qué fue probado en extremo el Señor Jesús? Para demostrar su naturaleza y para mostrar que Él vivió sin pecado delante del Padre. Cumplió al 100% la voluntad del Padre. Llevó una vida, sí, presionada, una vida siempre en una situación crítica. Fue un hombre en donde la gente muchas veces lo puso en aprietos, le hizo preguntas difíciles con la finalidad de hacerlo caer, pero él se mantuvo siempre firme haciendo la voluntad, aunque pasó muchas pruebas. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 18, a un ladito, Hebreos 2, 18 dice de la siguiente manera, pues en cuanto él mismo, o sea Cristo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. A través de esa prueba tan fuerte, a través de esas tentaciones que el Señor pasó, ahora Él ofrece su ayuda hacia nosotros. Mire qué bendición tan grande. Así es que si pasamos por una prueba fuerte, por una tentación donde no podemos salir triunfantes, humanamente hablando, tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él salió vencedor y Él ofrece su ayuda también para que podamos salir vencedores. Así es que qué bendición, hermanos. No podemos decir, es que no pude pasar la prueba porque pues no tenía recursos o porque pues me dejé llevar por mi carne.
hermanos, cuando está el Señor a nuestro lado para poder vencer, para poder salir triunfantes. En Romanos 8:37 dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? El Señor Jesucristo. Así que por medio de Él somos más que vencedores. Conclusión, tarde o temprano el Señor nos va a probar. Tarde o temprano. Si ya estamos pasando por una prueba, hermanos, démosle gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que darle gracias al Señor? Porque Él está pensando y haciendo o generando un propósito muy especial en nuestras vidas. Un propósito grandioso. Por eso debemos de valorar esa situación. En segundo lugar, hermanos, porque Él está reconociendo que somos parte suya. El Señor no va a probar al injusto. No va a probar a alguien que no tenga nada que ver con su reino. No va a probar a aquel que es incrédulo. No. Va a probar a aquel que le ama y que le sirve y desea caminar en su voluntad. Y si estamos pasando por esa prueba, por una prueba, mejor dicho, démosle gracias al Señor porque debemos de reconocer que entonces le interesamos al Señor y que somos parte suya. En tercer lugar, debemos darle gracias a nuestro Dios porque esto va a traer una bendición a nuestra vida espiritual si pasamos la prueba. Si pasamos la prueba, el Señor va a traer una gran bendición en nuestras vidas. Entonces, hermanos, si estamos pasando por pruebas, démosle gracias a nuestro Dios. Si todavía no pasamos, pues hay que estar prevenidos. Hay que estar a la expectativa. Porque a lo mejor en esta semana, en estos días, o en este año, el Señor nos va a poner una prueba y hay que salir más que vencedores. Y si en un momento dado flaqueamos porque decimos, Señor, pero es que no puedo salir adelante, recordemos que está de nuestro lado nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto Él mismo fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice Hebreos 2:18. Así que tenemos a nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos. Así es que, hermanos, qué bendición en su palabra. Adán no pasó la prueba, pero ¿podemos pasarla nosotros? Claro que sí, hermanos, claro que sí, podemos hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por su palabra, por este momento especial, ¿sí? Hermano José Miguel, diríjanos en oración, por favor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque primeramente sabemos, Señor, que siempre has estado con nosotros. Tú nos amaste desde el principio de los tiempos.